Muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y amigas que están del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Agradecemos a Dios, por supuesto, por este tiempo y esta oportunidad de estar acá, el equipo de producción, nuestro querido amigo Jorge Carrizo y todo lo que hacen posible este programa. Muchas gracias por estar del otro lado y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante, así que quédese allí, no se despegue, busque su Biblia y su anotador porque vamos a estar hablando de un tema interesante, como todos los temas que tratamos de seleccionar para usted. Pero antes de hacerlo, queremos recordarle nuestros siguientes anuncios, ¿no? Siempre es importante hablar de los anuncios para que sepa dónde puede encontrarnos. Nosotros estamos todos los lunes y sábados a las 21 horas en la Plaza Libertad predicando la palabra de Dios, ahí en la Plaza Libertad de Santiago del Estero Capital. Ahí estamos siempre, cada lunes y cada sábado a las 21 horas, llevando la palabra y orando por los familiares que se encuentren allí, todas las personas que estén, niños, jóvenes, adultos mayores, todo lo que estén allí, ahí estamos para llevar la palabra de Dios. Amén. Ahí estamos juntos para orar los unos por los otros, cumpliendo lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Por otro lado, también estamos los domingos a las 19 horas, horario de invierno, en Buenos Aires 120, la iglesia Aposento Alto, Iglesia Cristiana Evangélica Aposento Alto en Buenos Aires 120. Si quiere visitarnos, ahí estamos todos los domingos a las 19 horas, ahí llevando la palabra. También estamos orando como iglesia, orando mucho por nuestra provincia, por la nación argentina, que es necesario en estos tiempos tan difíciles, tiempos verdaderamente angustiantes, donde es tiempo de volverse a Dios, pensar de manera reflexiva, ¿no? Pensar también con calma, con una cabeza fría ante tantos problemas que estamos teniendo, pero por supuesto llevando la palabra de Dios que trae paz y tranquilidad a los corazones de todos los que quieren recibirla. También cada martes y jueves estamos llevando por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, todos estos programas de fe cristiana y actualidad. Recuerde que si no ha podido sintonizar ninguno de nuestros programas o por lo menos se lo ha perdido o empezó a escucharlo por la mitad habiendo comenzado, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas que estamos haciendo por la radio exclusiva 103.7 FM. Ahí estamos, por supuesto, colgando cada contenido para que no se pierda de nada. Suscríbase, dele like al contenido y active la campanita de notificaciones para que usted esté informado por cada programa que estemos subiendo. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre el credo de la iglesia, el credo apostólico. El título de este programa esta noche va a ser El credo de la iglesia y las confesiones de fe. ¿Y por qué es importante que hablemos de este tema? Porque siempre nosotros cuando estamos eh, recibiendo la fe cristiana y estamos siendo discipulados, muy pocas veces se nos explican cuáles son las verdades fundamentales de nuestra fe. Eso es lo primero que deberíamos nosotros como cristianos empezar a estudiar, empezar a reflexionar, empezar a pedirle a Dios cuáles son las verdades fundamentales de nuestra fe, qué creyeron los primeros cristianos y cómo nosotros podemos hablar de las cosas que creemos al día de hoy. Porque después de 2024 años de reflexión teológica, no podemos hablar con claridad acerca de las verdades fundamentales de la fe, porque lamentablemente muy poca gente los conoce. Y es necesario que vayamos a las escrituras y vayamos a la historia misma de la iglesia para que vayamos entendiendo cuáles son los fundamentos básicos de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de esto, el credo de la iglesia, lo que se conoce como el credo apostólico. Todas aquellas personas que han tenido antecedentes de haber estado antes en la iglesia católica romana, o incluso las personas que se congregan en la Iglesia Católica Romana pueden tener acceso a este credo, ya que se recita todos los días que se realiza la misa. Pero en el ámbito protestante como tal, nosotros recibimos lo que es la confesión de fe, que es prácticamente lo mismo, porque las confesiones de fe protestantes pues engloban o resumen, mejor dicho, y se adhieren a las verdades básicas y fundamentales de la fe, excluyendo por supuesto algunos grupos considerados protestantes radicales, como los testigos de Jehová, mormones, unicitarios, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría del pueblo cristiano evangélico protestante adhiere las verdades que están contenidas en el credo de la iglesia. Ahora bien, vamos a estudiar un poco acerca de la historia de cómo se desarrolló el credo apostólico, el credo occidental, el credo oriental. Vamos a leerlos para que analicemos cuáles son las verdades teológicas que en ellas se encuentran y ahí podemos nosotros entender qué es lo que nosotros estamos recibiendo como fe cristiana. Es importante que usted que está del otro lado entienda esto para que usted pueda tener acceso a las cosas que la fe cristiana le puede ofrecer y como el mismo Cristo nos ha dejado estas verdades
a través de su misma iglesia, cómo la iglesia ha predicado estas verdades porque las ha creído desde el principio, y cuál es la herencia y de la riqueza espiritual que hoy tenemos nosotros como cristianos al aceptar estos credos apostólicos, credos eclesiásticos, ¿no? Y las confesiones de fe. Primero vamos a empezar con una definición que es algo básico, ¿no? El credo, como bien dice la palabra, es igual a decir yo creo. La palabra credo es la palabra latina para, o en latín, para traducir yo creo. Y se titula credo porque ahí resume todas las creencias básicas del cristianismo como tal. Todas las verdades que nosotros aceptamos, que han sido transmitidas a través de los apóstoles y que hoy en día las tenemos aquí en la palabra de Dios como fuente de toda autoridad. Allí podemos tener acceso a todas estas verdades que nosotros confesamos. Como dije anteriormente, este credo apostólico se recita todos los domingos en las misas católicas o incluso en las misas católicas de todos los días también se recita como parte de su culto. Y en el ámbito protestante nosotros nos adherimos a las confesiones de fe. Las confesiones de fe que por supuesto derivan de la palabra de Dios y que adhieren a estos credos apostólicos, ¿no? Es importante y singular también decir que estas confesiones de fe y los credos no siempre han sido uno solo, han sufrido distintas modificaciones a lo largo de la historia y han sido necesarios recitarlos para poder, ¿cómo se diría? Para poder arropar a toda la comunidad cristiana dentro de ese credo, ¿no? Es algo así como un himno nacional, ¿sí? En el caso de los países, pero en lugar de exaltar a la nación, pues lo que busca es englobar las verdades y los principios fundamentales del cristianismo, ¿no? Y a eso es lo que hoy me quiero referir, a esos credos que englobaron la fe cristiana y que han llegado hasta nosotros aún mucho más largo de lo que fue en un principio, y vamos a estudiar el por qué se ha ido ampliando este credo y el porqué del surgimiento de las confesiones de fe como tal, ¿no? Porque aquí vamos a derribar algunos mitos que se tienen, ¿no? Porque piensan que algunos grupos cristianos, se piensa normalmente, que crean sus propias confesiones de fe, se piensa que son denominaciones aparte, ¿no? Y aunque en algunos casos sí es así, cuando leemos las confesiones de fe, por ejemplo, de los grupos bautistas, pentecostales, los grupos de los hermanos libres, los presbiterianos, metodistas, vamos a encontrar que tienen demasiadas similitudes. Tienen demasiadas similitudes respecto a todas las cosas que engloban las verdades fundamentales y algunas diferencias en la parte de liturgia y algunas que otras doctrinas que se consideran en su mayoría no esenciales, ¿no? No digo todas, pero no, en su mayoría no esenciales, como para que no adhieran directamente todas estas creencias cristianas al credo apostólico original, ¿no? Bien, yo le voy a recomendar que busque, si usted desea la fuente de donde yo estoy sacando esta información, usted puede buscar el libro de Walter Altman, que es un luterano brasileño, digamos, de un doctor en teología brasileño muy famoso y también que ha sabido proyectar sus ideas teológicas respecto a estos temas y temas históricos de la iglesia de manera tremenda. Me gusta de verdad la forma en que escribe. El libro se llama Nuestra fe y sus razones, ¿no? Nuestra fe y sus razones de Walter Altman. Ahí usted va a encontrar toda esta información que yo le estoy pasando, ¿no? Que yo le voy a transmitir a continuación. Esta sería mi primera fuente. Segundo, vamos a ir primero a la Biblia, ¿no? Antes de leer el libro, vamos a irnos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios también encontramos un credo primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir el resumen de unas enseñanzas primitivas que fueron transmitidas de generación en generación y de geografía en geografía, mientras los apóstoles estaban generando nuevos discípulos en otras latitudes, ¿no? Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a encontrar en estos versículos unos breves versos donde se nos va a resumir la enseñanza que los apóstoles ya venían asumiendo y que venían transmitiendo de esta forma, ¿no? Vamos a buscar dos textos aquí en 1 Corintios donde se nos dice esto, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el verso 3 en adelante, dice la palabra santa de Dios, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Atención con esta declaración de Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Esta pequeña porción de la escritura nos está mostrando el apóstol Pablo que es una enseñanza que él está transmitiendo a los corintios que él mismo recibió. Y que él recibió, y aquí está englobado la verdad más fundamental del cristianismo, que el Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó.
Son las primeras tres verdades que llegan a nosotros de manera primitiva para que vayamos entendiendo por dónde viene este asunto, de qué se trata la predicación cristiana. Si usted lee todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que Pablo hace una magistral defensa de la resurrección de los muertos, porque esa es nuestra fuente fundamental de la predicación cristiana, la esperanza que hay en Cristo Jesús de que podamos resucitar tal cual como Él lo hizo, de que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y que al morir en la cruz, pues se instituye la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. De manera que esto es lo que nos transmiten los primeros cristianos, los apóstoles, y luego lo pasan de generación en generación, y con el paso del tiempo, este pequeño credo que acabamos de leer empieza a sufrir algunas modificaciones de acuerdo a las necesidades de la iglesia, que ya vamos a ver por qué. Ahora, el segundo texto que vamos a leer está un poco más atrás, en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo instituye la cena del Señor, la Santa Cena, ¿no? 1 Corintios capítulo 11, esto está en el versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Mire que la construcción de estas frases es que Pablo nunca está enseñando algo de manera doctrinal sin él antes haberlo recibido, sea bien directamente del Señor o sea de los primeros cristianos que estuvieron con él, ¿sí? Él siempre es cuidadoso en construir estas frases para que se entienda cuál es la fuente de donde él está transmitiendo esta doctrina. Es importante hacer esto, analizar esto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Así que esta pequeña porción de la institución de la Santa Cena es también una de las principales enseñanzas que el apóstol Pablo transmite a los corintios, ¿sí? Y que esta construcción yo quiero simplemente recordarla a los que nos escuchan y todos los que estudian la palabra de Dios, de que se trata de credos primitivos y cosas que ellos han recibido como doctrina. Muy bien, entonces, si podemos hablar históricamente de la manera más estricta, el primer credo de la iglesia es el que acabamos de leer en 1 Corintios 15, del 3 en adelante, porque ahí ya se tenía esa construcción oral de ese conjunto de enseñanzas sobre verdades fundamentales, ¿no? Se estaba aceptando el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, se estaba aceptando que el Mesías había venido y que Él había muerto por nuestros pecados, que fue sepultado, es decir, que murió como hombre, y al ser sepultado pues queda constancia de que Él realmente estaba muerto, no como algunas otras teorías que se desarrollaron por ahí, y que resucitó conforme a las escrituras. O sea, que el cumplimiento de las escrituras y de las promesas mesiánicas ha dado luz en Cristo Jesús y se convirtió eso en el primer credo de la iglesia. Ahora bien, es conocido por todos nosotros, sabemos que mientras leemos las otras epístolas subsiguientes de Pablo y leemos también la epístola de Judas y de Primera de Juan particularmente, vamos a ver que ya dentro de la iglesia se empezó a inmiscuir falsas doctrinas y falsas enseñanzas por otros cristianos más. De hecho, si usted lee cuidadosamente la primera epístola de Juan, usted va a darse cuenta que Juan dice que todo aquel que niega que Jesús vino en carne no es de Cristo, sino es del anticristo. Ahí ya da a entender que dentro de los primeros círculos cristianos a finales del siglo I ya se habían infiltrado algunos cristianos que estaban diciendo verdades, perdón, estaban pervirtiendo verdades y diciendo cosas que ellos asumían como verdades. Por ejemplo, los grupos gnósticos. Los grupos gnósticos creían que Jesús no había venido en carne y por supuesto enseñaban algunas otras doctrinas que solamente ellos sabían, como si fuese una especie de misterio que nada más se les revelase a ellos y no a los demás cristianos. Entonces todas estas líneas que nosotros leemos de las epístolas de Juan y de los primeros apóstoles, incluso de Judas, están destinadas a combatir fuertemente todas estas falsas doctrinas. De hecho, el versículo 3 de la epístola de Judas, que dice que Él nos exhorta con gran solicitud a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, ahí se refiere a que ya hay un conjunto de doctrinas que los primeros cristianos ya aceptaban como verdad fundamental. No es que iban a aparecer nuevas verdades, sino que ya la verdad había sido revelada y había sido compilada en un conjunto de doctrinas, lo que Judas llama la fe que ha sido dada una vez a los santos. Sobre esa fe que ya ha sido dada, contiendan ardientemente, porque se estaban queriendo infiltrar dentro de la iglesia y dentro de los cuerpos doctrinales estas falsas enseñanzas, ¿no?
Y ya voy a mencionar un par de ellas que hicieron necesario que el credo apostólico se extendiese y se pudiese transmitir de manera que todo el que lo recibiese entendiera cuáles son las verdaderas doctrinas fundamentales del cristianismo. Y voy a empezar con un credo muy corto que se desarrolló en la comunidad de Roma a principios del siglo, a finales del siglo II, ¿sí? A finales del siglo II, contiene tres cláusulas este credo, ¿no? Porque recordemos que el primer credo está en 1 Corintios 15, del 3 en adelante, que fue recibido directamente de los apóstoles y del Señor mismo, y luego vamos a finales del siglo II, donde la comunidad de Roma genera un pequeño credo donde encierra también las primeras verdades cristianas. ¿Por qué se hace necesario crear este credo? Porque ya, como les dije, a finales del primer siglo hasta el siglo II, se estaban desarrollando muchas enseñanzas que estaban contradiciendo la predicación pública de los apóstoles y los escritos de los apóstoles, por ende estaban trayendo confusión a la iglesia y la sumergían en un periodo de crisis, y que era necesario que se dijera conforme a las escrituras lo que había pasado. Por eso el credo hace su énfasis en las escrituras, porque es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Por eso tenemos la Biblia como nuestra fuente última de toda autoridad, porque ella ya contiene la verdad revelada de Dios, y por supuesto el cumplimiento de la misma es la confirmación de su verdad. Ahora, en el siglo II, como le dije, en la comunidad de Roma había desarrollado tres cláusulas y las voy a leer textualmente. Como le dije, esto está en la página 28 del libro de Walter Allman, Nuestra fe y sus razones. Dice: yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne. Este es el primer credo que la comunidad romana establece, ¿no? Este es el primer credo que se genera como consecuencia de todas estas confesiones de fe que se estaban haciendo a la luz de la predicación pública de los apóstoles, ¿no? Por eso es necesario que ellos construyesen esto, porque esto es lo que habíamos recibido no solamente de la doctrina apostólica, sino lo que tenía que predicarse en los primeros siglos de la iglesia. Luego tenemos otro que se le fueron incluyendo otras cláusulas, pero quiero primero que nada decir algo sobre este primer credo. El que dice: yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Ahí estamos conectando como primera cláusula el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? Bueno, al decir que yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, estamos asumiendo que creemos en el Dios que se nos ha revelado ya desde el Antiguo Testamento. Por ende, cuando decimos que creemos en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, estamos aceptando que la revelación de Jesús, el Dios encarnado, en el Nuevo Testamento, coincide con las verdades que fueron escritas en el Antiguo. Por ende, se identifica al Dios del Antiguo Testamento con el Padre de Jesús. Y por ende, se acepta a los dos testamentos como la verdad más suprema, ¿sí? Como que el cumplimiento de los dos testamentos es la creencia básica de esta iglesia en este credo. Dice nuestro Señor, ya que Jesús, al decir Señor, no solamente es una afrenta contra el, el culto de los emperadores romanos, que hacían que sus súbditos los trataran como dioses y que les decía que les rindieran culto y que fuese su Señor. Cuando los apóstoles decían que Jesús es el verdadero Señor, es Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente estaban afrontando la autoridad de los emperadores romanos, sino también estaban asumiendo que Jesús es el Mesías que había de venir, y por ende es el cumplimiento de la promesa de Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne, que constituyen el resto de la predicación primitiva de la Iglesia. Ahora bien, a medida que pasó el tiempo, este pequeño credo no quedó allí. Por supuesto, siguió recibiendo otros ataques. Y de hecho, este credo que acabo de decirles a finales del siglo II, que es el primero que aparece, es el mismo que se le extienden otras cláusulas, ¿sí? Haciendo una confesión especial en Cristo y el perdón de pecados. Voy a leer lo que se le agregó. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su unigénito Hijo, nuestro Señor, el cual nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, el cual fue crucificado bajo Poncio Pilato y sepultado en el tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, de donde habrá de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. En este segundo credo que acabo de leerles, que es un poco más amplio, se constituyen nuevas cláusulas. Pero miren qué tremendo es esto. Las cláusulas que se constituyen no son inventadas por la iglesia.
¿De dónde vienen las cláusulas? Directamente de la palabra. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, es el Dios que ya hemos identificado previamente con el que se revela a nosotros en el Antiguo Testamento. Yo creo en Cristo Jesús, su unigénito Hijo nuestro Señor, quien se revela como Dios encarnado en el Nuevo Testamento, y por ende estamos asumiendo que el primer dogma, por así decirlo, como la verdad irrefutable y que debe creerse, es que la Biblia es la palabra de Dios y la revelación tanto del Dios Padre como del Dios Hijo están allí presentes, el cual nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, una verdad totalmente escritural, ¿sí? Donde se elige a María cuando era virgen, cuando era virgen, María como virgen, digamos, y que concibe del Espíritu Santo, el cual fue crucificado bajo Poncio Pilato. ¿Por qué es importante colocar Poncio Pilato? Porque la iglesia estaba tratando de ubicar en el tiempo, en la historia, dónde se acontecieron estos hechos. Es necesario que entendamos que el que recibe este credo entiende que tiene una ubicación en el tiempo y que no se trata de un credo más y de una confesión simplemente al aire, sino que se está identificando como una confesión histórica de acontecimientos que tuvieron lugar en un tiempo y en un espacio. Y sepultado en el tercer día, resucitó entre los muertos, tal cual como está establecido en 1 Corintios 15, subió a los cielos, como está constituido en el libro de los Hechos, ¿sí? E incluso cuando testificamos vemos el testimonio de Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo vemos como diciendo que él ve a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿no? En esa declaración, pues es algo también escritural y por eso está allí, de donde habrá de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí es donde estamos encontrando la verdad escatológica de la segunda venida de Cristo. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que particularmente las epístolas paulinas y otras epístolas universales, se va a dar cuenta que la predicación apostólica pues tenía esa agencia de predicar la venida de Cristo, y por ende la segunda venida de Cristo ya se iba a hacer ya no en relación al pecado, sino en relación al juicio, tanto vivos como muertos. Por eso podemos ver en 1 y 2 Tesalonicenses, las epístolas más antiguas del Nuevo Testamento, podemos ver toda esta predicación escatológica. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Ahora, yo quiero decir algo sobre la Santa Iglesia, ¿no? Porque evidentemente vamos a ir desarrollando un poco más esto, y muchas veces nosotros tenemos la noción de que cuando la palabra de Dios dice que la iglesia es santa, se está refiriendo a su moral. No, no se está refiriendo a su moral. Se está refiriendo a que es santa porque es de Dios. Y todo lo que pertenece a Dios es santo. Se refiere a su naturaleza, a su carácter. Evidentemente que Dios espera que su iglesia sea santa porque se conserve lejos del pecado, que se conserve apartada del pecado, que se conserve apartado de todo ello, pero las declaraciones bíblicas respecto a que la iglesia es santa van única y exclusivamente dirigidas a que pertenecen a Dios, a la santidad de Dios. Por eso Pedro nos dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Entonces, no es porque hayamos alcanzado una moral perfecta como Cristo, sino porque en virtud de la santidad de Cristo somos una iglesia santa. Entonces, estos son los dos primeros credos que se fueron desarrollando, y el último que acabo de leerles es el que se amplió un poco con verdades escriturales. Ahora bien, ¿por qué fue necesario que se ampliase este credo y no se quedó simplemente en las tres cláusulas que habíamos leído inicialmente? Sencillamente porque, como les dije, las falsas enseñanzas que se estaban empezando a desarrollar en el seno de la misma iglesia hizo necesario que estos credos pues salieran a la luz y demostraran que realmente estas son las verdades que estamos creyendo. No es porque la iglesia inventa las verdades, sino porque la iglesia recibe de la predicación apostólica y de las escrituras estas mismas verdades. Esto quiere decir que los falsos maestros estaban pervirtiendo y torciendo algunas verdades para su propia perdición. De hecho, el apóstol Pedro nos habla de eso, ¿no? Y es una confirmación de lo que les estoy diciendo. Dicen que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces allí es donde nosotros vemos que no es que la iglesia inventa las verdades o autoriza las verdades, sino que adhiere las verdades que fueron predicadas por los apóstoles y que están registradas, por supuesto, en la escritura. Ahora, voy a mencionarles dos falsas doctrinas que se desarrollaron en el siglo II, que hicieron que estos credos se ampliaran un poco más y las cláusulas fueran un poco más específicas, y que hablaran de las verdades, por ejemplo, de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, y se hablaran de todas estas verdades y se les diera un marco histórico, porque el propósito de esto era abolir, o mejor dicho, aplastar la mentira de estas falsas doctrinas. Una de ellas es el docetismo. El docetismo era la que predicaba que Jesús no fue verdaderamente hombre, sino que parecía hombre,
sino que parecía hombre. Recuerde que la palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer, o sea, negaba la verdadera humanidad de Cristo. Es por eso que era necesario que se ampliara un poco esta verdad para confirmar en el credo lo que la iglesia creía al respecto. Y la otra es el monarquianismo adopcionista, es la otra herejía, o mejor dicho, falsa doctrina que se estaba desarrollando en el cuerpo de la iglesia, y en este caso se pretendía, con la buena intención, digo entre comillas, con la buena intención de cuidar el monoteísmo judío, que no olvidemos que el joven cristianismo nace de judíos que fueron, que por supuesto fueron fieles a su tradición y que recibieron todo el judaísmo y que ahora pasan al cristianismo a aceptar estas verdades, y que ellos tenían muy arraigado dentro de sí lo que era el monoteísmo como el Dios único, ¿no? La unidad de Dios. Y ellos, para intentar preservar el monoteísmo y la unidad de Dios, empezaron a enseñar algunos de ellos, algunos grupos, este monarquianismo adopcionista, que enseñaba realmente que Jesús fue adoptado por Dios a causa de su bautismo. O sea, que Jesús no siempre fue Dios, sino que a través de su bautismo, él fue adoptado por Dios y por ende llevó a cabo su causa gracias a esa adopción. Pero bueno, realmente estos credos que se desarrollan explican las verdades escritas o escriturales de todo esto que estamos predicando, y por ende aplastan y cercenan estas malas doctrinas, ¿no? Ahora, esto fue, obviamente, la iglesia occidental y la iglesia oriental, yéndonos un poco más adelante en la historia. Recordemos que tanto en el occidente como en el oriente había una multiplicidad de confesiones de fe, y que la comunidad romana del siglo II, que fue la que instituyó estas primeras tres cláusulas del credo. Vamos ahora al oriente, que según en el siglo IV vamos a encontrar también una formulación básica, ¿no? Y voy a leer este primer credo oriental, básicamente que se desarrolla ya de la tradición ortodoxa. Dice: yo creo en un Dios, el Padre Todopoderoso, el creador de todo lo que es visible e invisible, en un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que nació del Padre ante todos, a través del cual todo se hizo, que se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Fíjese que aquí hay unas leves diferencias respecto al segundo credo que leímos, ¿no? Aquí no se dice que se cree en la Santa Iglesia, y se dice que Jesús pues, se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día, ¿sí? Es una diferencia bastante importante, porque esta trata de erradicar esa falsa enseñanza del docetismo y la falsa enseñanza de que Jesús no era hombre, que realmente parecía un hombre, pero no lo era, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Por otro lado, este credo que acabo de leerles, de la tradición oriental, se ubica en 1 Corintios 8:6. Vamos a buscarla en la palabra. 1 Corintios 8:6 nos dice también estas verdades, ¿no? Vamos a leerla. Dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que las primeras dos cláusulas tienen una explicación escritural. Entonces es importante que nosotros nos vayamos a este análisis, porque ninguna de las dos tradiciones, ni la occidental, ni la oriental, ni la iglesia primitiva, inventan este credo, sino que es el resumen de una predicación apostólica primitiva que ya se había desarrollado y que ya se había establecido por medio de la escritura, y por ende era necesario que pudiéramos a reservarlas, digamos, aceptarlas como verdades únicas, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? En ningún momento se atenta contra la unidad de Dios, ni siquiera con la doctrina de la Trinidad, que por supuesto años después se desarrolló y no estuvo atentando contra ninguno de estos credos primitivos, y se desarrolló ya de una forma mucho más extensa, que ya vamos a leer en la segunda parte del programa, porque ya estamos a las 9:31 horas de este martes, me estoy adelantando ya, martes 14 de mayo del año 2024. Bueno, pero antes de irnos a la primera pausa, déjame recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Coméntanos, queremos saber qué opinas del tema de hoy, te estás pareciendo interesante, escríbenos, queremos saber tus opiniones, comentarios. Si tienes algún pedido de oración, también háganoslo llegar, y vamos a continuar ya
después de la segunda parte. Vamos a la segunda parte y ya venimos con más. Bueno, estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad en la segunda parte por aquí por Radio Exclusiva 103.7 FM. Queremos recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí haznos llegar tus pensamientos, tus comentarios, tus saludos. Si quieres participar, puedes comunicarte ahí también con nosotros o incluso mandarnos tus pedidos de oración, si tienes algún pedido de oración, porque queremos orar los unos por los otros y constituirnos en ese hermoso texto de Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Bueno, estamos discutiendo la historia de los credos apostólicos, del credo cristiano, de cómo se formó todas estas confesiones de fe en la iglesia primitiva, cuáles fueron las necesidades de tener que ampliar las cláusulas de este mismo credo, y estudiamos el credo occidental, el credo oriental, sus principales diferencias. Ahora vamos a irnos un poco más adelante en la historia, porque habíamos hablado de el primer credo, que lo encontramos en 1 Corintios 15, del 3 en adelante, y posteriormente a finales del siglo II, ¿no? Ahora vamos a irnos al siglo IV en la historia cristiana, más particularmente en el Concilio de Nicea. Para todos los que han estudiado un poco la historia cristiana, saben que el Concilio de Nicea fue un concilio que trató de englobar las verdades fundamentales de la fe, en virtud de que se estaban generando y multiplicando también las mismas falsas doctrinas, enseñanzas erróneas y todas aquellas cosas que no se podían sostener con la palabra de Dios. Por ende fue necesario que este concilio se hiciese para que se englobase las verdades fundamentales de la fe y fuesen creídos por toda la iglesia. Y este concilio de Nicea no es para menos, generó un nuevo credo, mejor dicho, lo amplió un poco más en las verdades que allí se definieron, ¿no? Y quiero leerte el texto en español, el texto que se creó, digamos, el credo del credo de Nicea, porque recuerde que originalmente fueron escritos en griego, y estos credos, por supuesto, engloban las verdades fundamentales de la fe, y la necesidad de que la iglesia lo hiciese era para erradicar totalmente aquellas falsas enseñanzas que se habían infiltrado dentro de las primeras comunidades cristianas. Entonces, este credo dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas invisibles, visibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Bien, un par de cosas para decir allí. Las principales diferencias que tenemos en este credo niceno en el año 325 con los tres credos que leímos del libro de Walter Altman, Nuestra Fe y sus Razones, que fueron los primeros credos históricamente hablando, hay dos cosas. Primero que nada, obviamente se ha ampliado mucho más y se le han impreso nuevas verdades o nuevas fórmulas que la Iglesia empezó a creer como ciertas y que las adoptó como doctrinas fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, es que Jesús no es que no existía antes, sino que siempre ha existido, ha tenido preexistencia. Esa es una de las cosas que vemos que este credo hace énfasis, que Jesús siempre ha existido, que ha sido engendrado, no creado. Esa es una expresión que es, valga la aclaratoria, es una expresión que es necesaria que nosotros apuntemos, ¿no? Que Jesús fue engendrado, no creado, pero siempre ha sido eterno con el Padre, siempre ha sido eterno. No aquellos que dicen o predican que Jesús fue un ser creado o que realmente no existió antes de su concepción en la Virgen María, y todas estas verdades que, o mejor dicho, todas estas cosas que estos primeros cristianos o falsos cristianos empezaron a creer como ciertas o como verdades, fueron anatematizadas, ¿no? Se le imprime un anatema. Este es el primer credo que, según el registro histórico, imprime un anatema sobre aquellos que niegan estas verdades. Ahora, cuando dice la Iglesia Católica, recordemos que no nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Romana nada más. Estamos hablando del alcance de la Iglesia, se refiere a la Iglesia universal. Recordemos que la palabra católica es una palabra que se translitera al español, o mejor dicho,
se habló de la Iglesia Católica porque es la expresión griega, católica o católico, tiene que ver con el significado universal, ¿sí? Esa es la traducción verdadera, ¿no? Entonces, ahí se imprimen estas verdades en este credo, ¿no? Que es mucho más largo que los primeros tres credos que leímos y que engloban las verdades fundamentales que los cristianos del siglo IV empezaron a creer. Bien, luego mucho más en el tiempo, pero en el mismo siglo IV, ya a finales, particularmente en el año 381, tenemos el credo niceno-constantinopolitano. Ese es el otro credo que tenemos, que se desarrolló en el siglo IV, en el año 381, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que veamos cuáles son las diferencias respecto al otro credo niceno que habíamos leído. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en una iglesia, una, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mire qué interesante esto, porque esto contiene algunas otras cláusulas más que otros credos que hemos leído anteriormente no contienen. Primero comencemos en que nuevamente se enfatiza la unicidad de Dios, ¿no? Siempre se dice que creemos en un solo Dios, porque recordemos que cuando la Trinidad, que de hecho fue definida como dogma ahí en el siglo IV, el año 325 del Concilio de Nicea, cuando se define, por supuesto que es una verdad bíblica, ¿no? Ya está contenida en la Escritura, pero se define como un dogma, como una verdad que la Iglesia debe creer. Siempre se enfatiza en el credo que creemos en un solo Dios, porque la Trinidad no está hablando de tres dioses o de tres personas que forman cada uno un Dios. No está hablando de nada de eso, y que algunos de estos grupos probablemente pues desarrollaban estas doctrinas, ¿no? Entonces es necesario que se creyese en un solo Dios, pero que a su vez es un Dios trino, ¿no? También se habla de un solo Señor, Jesucristo, un solo Señor, nacido unigénito de Dios, o sea, único en sustancia. Por eso dice que es consustancial con el Padre. Esto quiere decir que el Hijo comparte la misma sustancia divina que el Padre, son el mismo Dios. Allí está implícita la idea de que son el mismo, ¿no? Y que por supuesto también tiene como fin erradicar esa doctrina del subordicionismo, que se subordina el Hijo al Padre y que son distintos en sustancia. Eso también buscaba erradicar esa falsa doctrina y hacerlo igual en sustancia con el Padre. También habla del Espíritu Santo, que es el responsable de que se conciba en la Virgen María a Jesús como hombre. Lo ubican nuevamente en el tiempo al decir que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, es decir, lo describe como un hecho histórico, y obviamente enfatiza las Escrituras respecto a su resurrección. Dice también nuevamente, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Aquí se habla de que el Espíritu Santo procede del Padre. Recordemos que siglos después se desarrollaría una controversia entre la Iglesia Católica Romana de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente acerca del filioque, que sería la discusión donde se dice que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino también del Espíritu Santo. Eso es lo que planteaba la Iglesia Católica, mientras que la Iglesia Oriental solamente planteaba que procedía del Padre. De hecho, lo vemos en este primer credo, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, primero dice que procede del Padre, pero luego compara la sustancia del Espíritu Santo con la misma del Padre y el Hijo, como que reciben la misma gloria y adoración. Se suscribe, por supuesto, que es un Dios trino, ya que la Biblia dice que solamente Dios es digno de adoración y alabanza. Por ende, al decir que el Espíritu Santo y el Hijo reciben la misma adoración que el Padre, ahí está implícitamente la verdad trinitaria, la Trinidad que nosotros creemos, por supuesto, que proviene de la palabra de Dios y que no se la inventa la Iglesia. No es que la Iglesia la desarrolla, es simplemente la presenta tal cual como está escrita en la palabra del Señor. Dice también que habló por los profetas, ¿no? Se incluye a los profetas
como parte del mismo credo. Creemos en una iglesia, ahí también se instituye la iglesia. Ahora, cuando decimos que creemos en una sola iglesia, aquí yo quiero tomarme el tiempo, los pocos minutos que me quedan para decir lo siguiente. Aquí no se está hablando de una sola institución. Recordemos que el concilio de Nicea, que es el primer concilio donde se adoptan todas estas verdades fundamentales del cristianismo, pues reúne o trata de reunir a todos los obispos de todas las regiones cercanas a donde el cristianismo ya había sido desarrollado, se estaba desarrollando. Por ende, no había institucionalidad del cristianismo como hoy se quiere hacer creer, sino que los distintos obispos que tenían sus propias jurisdicciones en los territorios donde ellos estaban, pues estaban por supuesto buscando la forma de unificar en el mismo criterio la misma verdad dogmática que ellos habían recibido, ¿sí? De sus propias tradiciones, ¿no? Pero es falso decir que todos eran uniformes, no, no había uniformidad, de hecho nunca lo hubo, nunca hubo uniformidad dentro de la iglesia. Eso no significa que no seamos una sola iglesia, porque al confesar este credo, nosotros estamos adhiriéndonos a las verdades apostólicas que fueron predicadas en los primeros siglos y que fueron entregadas, por supuesto, por los primeros 12 apóstoles y por ende por los demás cristianos que hoy podemos conseguirlos en la historia cristiana, ¿no? Ahí es importante saber que al creer en una sola iglesia estamos hablando de ello, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sucesión apostólica, nosotros como protestantes, ¿dónde nosotros hablamos de la sucesión apostólica? Cuando estamos recibiendo la doctrina apostólica y al mismo tiempo continuamos con esa misma doctrina, esa misma práctica, esa misma forma de predicar el evangelio, de vivir el evangelio. Esa es la verdadera sucesión. Recordemos que la sucesión no solamente, no es únicamente un nombramiento ahí, bueno, yo te nombro mi sucesor. No, la verdadera sucesión es lo que se dice en Hechos capítulo 2, versos 45 y 46 en adelante, donde los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdadera sucesión. No es que alguien quede a cargo porque yo le doy el cargo, el título mío. No, 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 no. Si esa persona no vive conforme a lo que dice el credo y las doctrinas cristianas, no está sucediendo a nadie, porque el que sucede se supone que tiene que continuar con la obra que el antecesor dejó. Entonces, si nosotros nos creemos sucesores de los apóstoles, tenemos que continuar con lo que los apóstoles hicieron y por ende ir de iglesia en iglesia, de región en región, estableciendo la iglesia de Cristo y haciéndole ver estas verdades. Cuando dice también que la iglesia es santa, ya habíamos explicado que no se trata de a nivel moral como tal de cada uno de los individuos, sino de la pertenencia a Dios. Y que es católica y apostólica, ya hablamos que católica no se refiere a la católica romana, sino que se refiere a su alcance universal, y apostólica porque desciende de los apóstoles. Ahí es donde hace énfasis este credo. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Ahí estamos diferenciando lo que es el bautismo cristiano del bautismo judío, ¿no? De la práctica del bautismo judío, que era básicamente un ritual de purificación, mientras que el bautismo se conoce aquí como la remisión de los pecados, ¿no? Como la confirmación de la fe en Cristo que quita todo el pecado del mundo. Y esperamos la resurrección de los muertos, es decir, aguardamos la esperanza de la predicación fundamental apostólica, que es que los muertos van a resucitar. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso no es raíz. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Entonces, estas verdades fundamentales de los credos y las confesiones de fe, la verdad que es interesante que nosotros hablemos de esto porque es importante estudiar la historia y a la historia acercarnos a la fe de los primeros cristianos, ¿no? Porque a medida que ha pasado el tiempo y han pasado los siglos de reflexión teológica, nos hemos ido desviando a una u a otra y es necesario que volvamos a creer estas verdades y que la iglesia entienda estas verdades para que las prácticas se entiendan como que descienden o derivan de las mismas escrituras y por ende a ellas nos debemos, ¿no? Bueno, ya son las 9:50, vamos a la segunda pausa y después vamos a volver por la parte final, la parte más interesante del programa. Queremos recordarte que todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con más. Aquí estamos en la tercera y última parte de su programa Fe Cristiana en Actualidad para el día de hoy, por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Hemos tenido un programa lleno de contenido, lamentablemente nos quedamos por desarrollar las confesiones de fe cristiano-evangélicas, las protestantes, que ya lo vamos a hacer en el próximo programa, Dios mediante. Hoy estuvimos hablando de la historia de los credos apostólicos, del credo de la historia de la iglesia y cómo resumía las verdades fundamentales del cristianismo que hoy en día hemos aceptado.
Y bueno, espero que si usted no ha podido sintonizar este programa en vivo desde el comienzo, que ya que estamos terminando, quiero recordarle que puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí puede suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que vea y disfrute de todo el contenido que ahí estamos subiendo, todos los programas que nosotros transmitimos por aquí por la radio exclusiva. En 1 o 2 días después lo estamos colgando ahí en las redes de YouTube. Antes de cerrar el programa, quiero referirme a usted, mi querido amigo y amiga, que quizás conozca parte de los credos que hoy estuvimos discutiendo hoy y que en alguna ocasión tal vez se acercó a una iglesia y lo escuchó hablar, lo escuchó decir. Muchas de estas verdades pasan por nuestros oídos sin penetrar nuestro corazón. Y hoy quiero pedirte que ahí donde tú estés, me acompañes en una oración breve, donde el Señor puede tocar tu corazón y hacer que este credo, esta historia, estas verdades fundamentales del cristianismo empiecen a cambiar tu vida a través del poder del Espíritu Santo, por su palabra, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No sé cuál es la circunstancia que estés pasando, la situación que te está haciendo deprimirte, traer malos pensamientos a tu cabeza, o quizás motivado por la misma situación que está sucediendo en Argentina. Hoy quiero darte un nuevo refugio que es en Cristo Jesús, porque dice la palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que quiero que repitas conmigo esta oración con fe y con voz audible para que la presencia de Dios venga sobre tu vida y haya un antes y un después. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, transfórmame y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la palabra en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que acércate ahora mismo, este domingo, a una iglesia cristiana evangélica, la que esté más cerca de tu comunidad, y empieza a recibir de Dios. Busca del Señor, que en estos tiempos Él se va a convertir en ese refugio. Si quieres visitarnos, estamos todos los domingos a las 19 horas en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120. Te extendemos la invitación para que vayas. Vas a ser nuestro invitado, nuestra invitada de honor, para que recibas de la palabra de Dios y puedas llenarte de su presencia en comunión con los hermanos, como una iglesia, como la iglesia que Cristo quiere que seamos. También recordarte que si estás aquí en Santiago del Estero, puedes también vernos este día sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra, orando los unos por los otros, y vamos a estar, por supuesto, llevando el Evangelio a todos los rincones de Santiago. Estamos preparándonos para algo grande que se viene próximamente, y estemos orando al Señor para que nuestro Dios cumpla su voluntad aquí en esta provincia. Bueno, nos estamos despidiendo, ya será para el próximo jueves por este mismo espacio. Gracias por estar del otro lado. Saludo a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.